Es un gran honor y un placer para mí presentarles al profesor Frederick Schauer. Aunque sé que mi papel aquí en esta mesa es un poco sobrante, porque el profesor Schauer será seguro conocido para todos, la mayoría de nosotros, y no precisa presentación alguna. Esto tiene que ver con la cultura jurídica anglófona, que se está también transfiriendo a otros países como España, Italia, etc. Él ha sido profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Michigan y Chicago, y profesor visitante en muchas otras universidades. Y a día de hoy es el profesor distinguido de David and Mary Harrison en la Universidad de Derecho de la Universidad de Virginia. También es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, y sus libros son de importancia capital para afrontar los problemas actuales de la teoría jurídica. Dejando de lado sus importantes trabajos sobre la libertad de expresión, en este congreso sus libros sobre argumentación jurídica son los que más destacaremos. Playing by the Rules, a Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, es uno de los títulos, que está publicado en castellano en la colección Filosofía y Derecho de Marcial Pons, que es el organizador de este congreso. Este libro arrojó luz a una era oscura de la persuasión dworkiniana. Del mismo modo, otro título, Profiles, Probabilities and Stereotypes, insistió en la importancia y la evitabilidad de la generalidad en el razonamiento práctico. Fue un libro contra el particularismo como mejor manera para llegar a conclusiones prácticas. Huelga decir que se trata de un avance para los teóricos jurídicos y para aquellos que llevan a cabo la práctica de la teoría jurídica. En la misma línea, su último libro, Thinking Like a Lawyer, A New Introduction to Legal Reasoning, muestra con gran precisión y detalle, a ras y cito de la introducción, la extrañez especial del razonamiento jurídico es decir, tiene que ver con las características dominantes del razonamiento jurídico y pueden verse como un camino para alcanzar una decisión o para hacer o tomar la mejor decisión en la circunstancia en cuestión. Es decir, las reglas, la generalidad y el proceso de decisión son todos, en mi opinión, el marco del razonamiento del profesor Schauer. Y también son la base para mí para entender la idea novedosa del Estado de Derecho. Es un gran honor y placer para mí presentarles al profesor y darle la palabra y agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al profesor Laporta por una presentación demasiado generosa. Gracias también a Marcial Pons, a la editorial, por promover este evento fantástico, a Jordi Ferrer también y a sus colegas por haber organizado este seminario, y también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Todos ellos y muchos más han producido un acontecimiento de lo más destacable. No volveremos a ver nada similar en América del Norte. Un congreso
sobre la filosofía del derecho en América del Norte, sin duda tendría lugar en una sala perdida pequeñita de una facultad, o bien en una cabina telefónica, ¿no? Allí detrás, donde está el teléfono en la facultad. Así que el hecho de que haya tantos asistentes es algo destacable y de lo más importante. Antes de empezar, me disculparé por adelantado. No podré estar aquí los 3 días de este congreso porque tengo, bueno, por un fallecimiento familiar tendré que irme hoy y bien, lo lamento, pero espero poder hablar con muchos de ustedes a lo largo del día de hoy, antes de irme. Bueno, pues estamos aquí para debatir sobre la metodología jurisprudencial. Y este es un tema que normalmente se puede dividir en 2 cuestiones. En primer lugar, ¿qué estudiamos? Y por otro lado, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos lo que estudiamos? Es decir, el qué y el cómo. A mí me parecen 2 preguntas distintas. Yo básicamente me centraré en la primera, con el qué, y no tanto, por lo menos aquí, con el cómo. Es decir, que me centraré en el alcance de la jurisprudencia, me centraré en cuál es el objetivo adecuado de la investigación jurisprudencial y también me centraré en la pregunta ¿qué es la jurisprudencia? Pero al decir que me centraré en la pregunta ¿qué es la jurisprudencia? Debo dejar claro que aquí no entraré en la palabra jurisprudencia, no entraré en la definición de la palabra jurisprudencia. Lo que haré es definir, o me centraré en el campo de definición de un área de investigación. Blackburn, el filósofo, observó que muchos debates metodológicos típicamente son partes políticos para una ascendencia dentro de una disciplina. En otras palabras, no veo que lo que yo vaya a decir sea político en el sentido en el que lo dice Blackburn o en otro sentido. Yo creo que el tema del alcance de la jurisprudencia es un tema, tal como sugiere Blackburn, que tiene que ver con lo que debería incluirse y lo que debería excluirse de la idea de jurisprudencia y de todo lo que sociológicamente emana, todas las implicaciones sociológicas al respecto. De forma más específica, lo que haré es abordar en este congreso, abordar la pregunta o la cuestión de lo no necesario. Lo no necesario, pero características estadísticamente predominantes del derecho, que son cuestiones de interés para la jurisprudencia. Es decir, no solo si son temas de interés o son cuestiones de interés sociológico o cuestiones de interés periodístico, sino si las características no necesarias pero estadísticamente predominantes del derecho, es decir, que se estudian o deberían estudiarse en los métodos jurisprudenciales y que deberían entenderse como parte del área de la jurisprudencia. Planteando esta pregunta, lo que pretendo es cuestionar, retar una parte de lo que yo creo que es una visión común, una opinión común que tiene 2 partes. Y yo solo voy a cuestionar una de las partes de esta opinión común. La primera parte de esta opinión común es que una tarea importante de la jurisprudencia es el análisis conceptual del concepto de derecho en sí mismo. Un análisis que pretende explicar la naturaleza del derecho identificando sus características esenciales o necesarias, las propiedades sin las cuales algo no sería considerado derecho. La segunda parte de esta opinión general es que la tarea que acabo de describirles como importante no solo es importante, sino que es la única tarea importante de la jurisprudencia, adecuadamente entendida. Es decir, que esa tarea, el análisis conceptual de la jurisprudencia y la búsqueda de esas características esenciales y necesarias define el campo de la jurisprudencia.
Otras cuestiones serían importantes en esta opinión, pero como hace Ras, se las designa como sociológicas en vez de jurisprudenciales. La opinión común se articula con una claridad específica por parte de Ras. Julie Dixon también lo ha expresado, y hay citas y frases de Kenneth Hyman, de Jules Coleman y de muchos más que podrían entenderse como coherentes con lo que acabo de afirmar. Tal como he dicho, no pretendo aquí, en este congreso, o en general, cuestionar la primera parte de esta opinión común. En lo que respecta a este artículo, yo acepto que hay conceptos, acepto que el análisis de conceptos es posible y que es valioso, es decir, que es aceptable. Acepto que el análisis de los conceptos puede llevarse a cabo de forma no empírica o por lo menos sin herramientas filosóficas relativas a las ciencias sociales. Además, también acepto que el derecho es un concepto como estos. Es un concepto que puede evaluarse de forma filosófica y que su análisis es importante y valioso. Y además, también acepto que el concepto de derecho puede analizarse desde un punto de vista filosófico sin realizar compromisos políticos o morales. Hay quien ha descrito esto como descriptivo, pero como Coleman y otros han observado, esta etiqueta sería un poco engañosa porque puede haber compromisos normativos a la hora de hacer este análisis que comentaba. La cuestión importante, tal como os he oído en la primera sesión de la mañana, es por lo menos el debate de si estos compromisos deben ser necesariamente morales o políticos. Yo acepto que, dicho así vagamente, un análisis descriptivo del derecho es posible. Y esta presuposición es polémica. Básicamente, todas las presuposiciones que acabo de hacer son polémicas y han sido sujeto de artículos y libros en su momento. Pero bueno, este no es el tema para hoy. Muy bien, pues sobre esta base podemos pasar a la cuestión principal. Quiero sostener aquí que la naturaleza de algunos fenómenos, y en particular la naturaleza del fenómeno del derecho, puede ser explicado desde un punto de vista jurisprudencial, localizando y analizando aquellas características que se concentran de forma probabilística en el derecho, incluso si no son esenciales al derecho. Tanto Joseph Ras como Julie Dixon, en unas obras muy importantes, han sostenido, de forma correcta en mi opinión, que a la hora de buscar las características esenciales o necesarias del concepto de derecho, como cuestión práctica, resulta importante, a lo mejor no debería decir importante, aquí diré vital o valioso, intentar identificar aquellas características que son no solo necesarias, sino también importantes, necesarias e importantes. Una manera en la que podemos entender lo que yo quiero afirmar aquí esta mañana es quizá afirmando que puede haber aspectos del derecho que son importantes pero no son necesarios, que no obstante pueden constituir un buen componente valioso de la jurisprudencia a la hora de aplicar métodos jurisprudenciales. A fin de sostener un poco más estos argumentos y justificarlos, quiero distanciarme del derecho por unos minutos y vamos a pasar a la ornitología. Hay dos características básicas, esenciales, de las aves.
o si lo prefieren, dos características esenciales del concepto de ave o pájaro. Una es que tienen una espina dorsal. Las aves son vertebrados. Si algo no es vertebrado, no puede ser un pájaro. Por otro lado, son las plumas. Ni vello, ni pelo, ni escamas, ni caparazón, simplemente plumas. Las aves, pues, son vertebrados con plumas. Tanto las plumas como la espina dorsal son las propiedades necesarias para ser un ave conforme al concepto de ave. Fíjense, tal como seguro de muchos de ustedes ya estarán pensando, que no he dicho nada, no he mencionado el concepto de volar. ¿Por qué? Bueno, porque volar no es una propiedad necesaria para ser un ave. Hay vertebrados que vuelan, pero que no son pájaros. Especialmente o quizá exclusivamente los murciélagos. Los murciélagos vuelan, pero también tenemos, por ejemplo, ardillas voladoras, peces voladores, etc. Esto, de hecho, se deslizan o planean en vez de volar. Pero bien, no voy a profundizar en este tema porque no voy a analizar el concepto de volar. Así que, de momento, fíjense de mí, los murciélagos, únicamente los murciélagos, son los animales vertebrados voladores que no son aves. Como también sabemos, hay pájaros que no vuelan. Las avestruces, los pingüinos, los emús y toda una serie de aves que no vuelan. Así que, al final, lo que concluimos de todo ello es que volar no es ni necesario ni suficiente para ser un pájaro. Y entonces, para lo que nos ocupa, y entre los biólogos, esto no es una cosa polémica, digamos. Aunque volar no es esencial para ser un pájaro, no es irrelevante que los pájaros como categoría intentan volar. Es decir, volar no es necesario para ser pájaro, pero volar es una característica importante de la categoría pájaro. Entendemos y podemos aprender muchísimo sobre las aves y sobre el vuelo, sobre el hecho de volar, observando por qué la mayor parte de los pájaros vuela y la mayoría de vertebrados que no son pájaros no vuelan. Es decir, que aunque volar no es esencial para ser un pájaro, volar está concentrado estadísticamente en los pájaros como característica. Es decir, está concentrado por categoría, en la categoría pájaro. ¿Qué significa concentrado por categoría? Esto, supuestamente, es una característica esencial de la población de pájaros. A ver, obviamente aquí no estaba hablando simplemente de pájaros. Me permitirán un ejemplo más. Voy a hablar de los pueblos Masái y Mandinga en África. Muchos de ustedes seguramente les suenen los términos. Las mujeres Masái y Mandinga suelen medir unos 2 metros de altura de media y los hombres miden de media más de 2 metros. Pero este grado de altura en estas poblaciones no es esencial o necesario para ser un masái o un mandinka. Hay masáis bajitos y mandinkas bajitos, del mismo modo que tenemos noruegos muy altos y mucha población no masái y no mandinka que es muy alta.
aunque esa altura excesiva no es necesaria para ser un mandinka, a pesar de que esa altura no es un carácter de definición de esos pueblos, no obstante, es una característica muy importante de estos pueblos. Es parte de cómo los entendemos como grupo poblacional, cómo los entendemos como categoría. Y lo mismo sucede con el derecho. En lo que acabo de sugerir, y si es cierto sobre ciertas categorías, si esta implicación de que hay características importantes cuya importancia existe en la concentración estadística dentro de una categoría específica, también puede haber características importantes del derecho que ocupan el mismo tipo de lugar. Quizá el mejor ejemplo de lo que estoy intentando argumentar, y quiero insistir aquí en que esto es un ejemplo simplemente, es el concepto, la idea o la característica de la coerción o la característica de las sanciones. Como se sabe en este grupo y en la comunidad jurisprudencial, se acepta que la coacción no es una propiedad necesaria del concepto de derecho. Austin quizá pensaba todo lo contrario, pero cuando todos pensamos en un ataque al corazón, del ataque de Hart a Austin en este sentido, está fundamentado y yo estoy de acuerdo con este ataque. La coacción no es una característica esencial del derecho para nada. No puede haber sistemas jurídicos de no coacción, del mismo modo que puede haber sistemas jurídicos con coacción que no son derecho. Y de este modo, la coacción adecuadamente entendida no tiene por qué ser una propiedad, una característica esencial o necesaria del concepto de derecho. No obstante, seguro que es interesante, y no simplemente sociológicamente interesante, y no simplemente periodísticamente interesante, que todos los sistemas jurídicos reales, o por lo menos casi todos los sistemas jurídicos reales, dependen mucho de la coacción y de las sanciones. La idea de la coacción, además, tal como sabemos de grandes trabajos como Alan Wertheimer y otros, puede dilucidarse utilizando herramientas filosóficas y métodos filosóficos. Y por lo tanto, entender por qué la coacción está tan concentrada desde un punto de vista estadístico en la categoría de derecho, aunque no sea necesaria para el derecho, podría ser una cuestión de interés jurisprudencial y filosófico. Vuelvo a destacar aquí que la coacción o las sanciones quieren decir lo mismo, básicamente. Aquí son casi sinónimos. Es solo un ejemplo, insisto. Voy a añadir otro ejemplo ahora, dentro de un ratito. A lo mejor quizá se pueden cuestionar estos ejemplos. Hay quien lo ha intentado en algunos trabajos. Yo, desde una perspectiva distinta, he intentado explicar por qué creo que la no atención a la coacción puede ser injusta para la investigación jurisprudencial y también para los detalles valiosos de Austin. Pero no tiene por qué ser una propiedad necesaria del concepto de derecho. Pero bueno, como he dicho, esto es simplemente un ejemplo. Además, hay un concepto más general sobre el modo en el que pensamos y en el que hablamos en general. Podemos dar a entender sentido
cuando afirmamos, por ejemplo, el vino alemán es dulce. No todo el vino alemán es dulce, obviamente. No obstante, la categoría vino alemán es más dulce como categoría que la categoría de vino francés, vino italiano. Y por lo tanto, es una locución de algún modo que tiene sentido. Del mismo modo que a veces afirmamos cosas que no tienen por qué ser una generalización, pero es una manera común de hablar. Decimos eso del vino alemán. Dejemos que los Trubans son malos coches malos. Que decimos que Ellsworth Kelly es un artista no representativo. Y utilizamos ejemplos como estos todo el rato para insistir en la importancia de esta generalización estadística, pero no universal, en nuestro aparato conceptual, en nuestra expresión habitual. En este aparato conceptual, una característica de él es también el uso de las características estadísticamente dominantes, pero no universales. Muy bien, pues para volver a mi punto de partida, lo que quería afirmar aquí no es que algo que es jurisprudencialmente equivocado o inadecuado o erróneo desde un punto de vista jurisprudencial o engañoso, sobre una investigación filosófica, por ejemplo, que busca las propiedades necesarias del derecho. Lo que quiero decir es que esa investigación valiosa e importante, si es el caso, no agota el campo de la investigación jurisprudencial. Mi objeción no es al análisis conceptual. Lo que me opongo es a su hegemonía. Por ejemplo, Austin, Dworkin y Fowler se equivocan y es muy distinto decir que ellos no están haciendo jurisprudencia, para nada. Y a pesar de que estoy de acuerdo con muchos de los críticos de gente como la que he citado, quiero resistirme a la noción de Dworkin de que haciendo una jurisprudencia general es hacer algo menos importante para la investigación jurisprudencial. Cabe afirmar eso, incluso si creemos que esas afirmaciones o argumentos sustanciales son equivocados. Les daré otro ejemplo de lo que es de mi interés aquí. Tengamos en cuenta la idea de la precedencia. El precedente no es una característica necesaria del derecho. De hecho, no es una característica universal de todos los sistemas jurídicos. Históricamente, ha sido sustancialmente más importante en los sistemas jurídicos de derecho común que de derecho civil. Y también en los aspectos de convergencia entre del derecho consuetudinario y del derecho civil. Y hay quien ha dicho que el derecho civil quizá predominó en el pasado o a lo mejor predominó entre los teóricos clásicos. Pero bueno, a pesar de que el precedente varía y de forma más importante, el precedente no es una característica necesaria del derecho o del concepto de derecho, pero sí es una parte muy importante de muchos sistemas jurídicos e incluso quizá más importante que la coacción. Es algo que puede dilucidarse a través del análisis filosófico. De hecho, es un poco irónico, interesante, digamos, que Joseph Rath, quizá el más prominente a la hora de describir
el aumento de las características esenciales del derecho como sociológicas nos ha proporcionado en la autoridad del derecho, un trabajo suyo, un análisis filosófico muy valioso sobre el concepto no esencial del precedente. Muchos otros han analizado el precedente también utilizando casi exclusivamente herramientas filosóficas y analíticas. La noción, la idea de que esto no es jurisprudencia o es una jurisprudencia más marginal o una jurisprudencia particular, si entendemos, como hacen muchos, esta jurisprudencia específica como una etiqueta un poco peyorativa, esto me sorprende, me parece desafortunado y erróneo. Una posible objeción a lo que acabo de decir es la idea de que para llevar a cabo las investigaciones que sugiero sobre, por ejemplo, la idea no necesaria del precedente o la idea no necesaria de la coacción. No obstante, debemos llevar a cabo un análisis conceptual sobre lo que es necesario para el derecho como prerequisito para saber de qué estamos hablando. Hay una serie de respuestas a esta objeción. Hay dos y que me sorprenden y vale la pena destacar. Simpatizo considerablemente con la idea, quizá más prominentemente articulada por Roger Scheiner, hace ya varias décadas, y más recientemente también por Brian Leitner, que ha hecho un poco de eco de ello en algunos artículos, el concepto de derecho y su necesidad a la hora de implicarse en otras investigaciones jurisprudenciales. Podría ser esto quizá un poco más de concepto de derecho, más de sentido común, quizás más que un concepto de derecho con sus rasgos necesarios plenamente analizados. Para mí, por lo menos, es más importante lo siguiente. Aunque este fuera el caso, que el análisis conceptual tal cual se practica ahora y con mucha distinción y mucho prestigio por mucha gente aquí en esta sala y por otros que no están aquí hoy, aunque esto es o no una condición necesaria para el análisis jurisprudencial, no necesariamente es el caso que todo lo que sea una condición necesaria para su análisis sea, por esta virtud, sea más importante o, digamos, una prioridad más académica, simplemente siguiendo esta lógica. Existen, por ejemplo, disciplinas científicas variopintas o algunas investigaciones científicas de diversos carices que presuponen la existencia de un mundo físico, que presuponen por lo menos cierta forma de rechazo del construccionismo radical sobre la existencia de un mundo físico. Sin embargo, si bien este rechazo del deconstruccionismo radical o relativismo radical sobre el mundo físico, si bien esto es necesario para implicarnos en una investigación, en un debate sobre, no sé yo, la gravedad o cualquier otro tema de la química, de la física, sería erróneo dar por sentado que simplemente por ello, por esto, esta investigación o esta disputa sobre la existencia del mundo físico es más importante o, en cierto modo, más esencial que preguntarse, por ejemplo, sobre la sustancia de la física, sobre la sustancia de la química. Como resultado de ello, quisiera ya ir concluyendo en unos breves minutos para que tengamos la hora que se había previsto para el debate y sobre todo para llegar a tiempo al almuerzo, que al fin y al cabo es muy importante. Quisiera ya ir concluyendo
diciéndoles que estoy de acuerdo con el concepto de que esta pregunta, ¿qué es el derecho?, es una pregunta efectivamente importante, pero también lo es la pregunta, ¿cómo es el derecho? En esta ocasión, mi argumento, mi reivindicación es la siguiente. Ambas preguntas caben. ¿Cómo es el derecho y qué es el derecho dentro de la provincia de la jurisprudencia? Gracias. Profesor Coleman, Coleman había pedido la palabra. Gracias, me ha parecido muy interesante. Y antes, al orador anterior no se lo he dicho, así que debería empezar siempre felicitándoles por las ponencias. Fred, estoy un poco sorprendido, ¿no?, por esta ponencia, no esta reivindicación, pero es que es una reivindicación contra todos, en realidad, ¿no? Me cuesta entender por qué nos has planteado esta visión, teniendo tus puntos de vista, pero ¿por qué? Desde la simpatía, ¿por qué se caracteriza la versión de los demás? Me explico con un ejemplo. No tiene que ser un rasgo interesante, predominante, para que el derecho sea de importancia jurisprudencial. Por tanto, tomemos algo que no sea predominante, que no sea una característica predominante del derecho. Algo que dé lugar a razones para actuar. Por tanto, hablabas de que el derecho que tiene estas razones para actuar, esto tiene su significado en jurisprudencia, en el sentido de que esta aseveración no la tendría. Eso no significa que no sea algo de interés jurisprudencial. Derecho sí lo es, porque es algo que creemos que es algo que el derecho puede hacer, y toda visión jurisprudencial ha de tener los recursos intrínsecos para explicar cómo tal cosa es posible. No es algo que da lugar a razones para actuar, sino que da lugar a razones para actuar en virtud de sus características, que son esenciales en ello. Y eso sería distintivo, único y peculiar, aunque no es un rasgo, no es una característica, no es la característica, propiedad esencial lo que dé pie a ello. Yo creo que deberíamos pensarlo desde este punto de vista. Reivindicar los rasgos necesarios del derecho deberían llevarnos a hablar de la metafísica del derecho. Y estos argumentos tienen que ver con lo importante de la metafísica del derecho, no con las cosas que son importancia del derecho o de la jurisprudencia más en general. Supongamos que alguien como Ras o yo mismo u otros pensaran que la semántica de la ley deberíamos explicar interpretaciones legales y jurídicas con las obligaciones morales. Es interesante la metafísica porque queremos saber si la metafísica puede dar apoyo a esa semántica. Utilizamos la metafísica para justificar su relación con la semántica, y nos puede interesar ambas cosas. También la capacidad de lo que da lugar a razones para actuar. Quizá tenga razón Ras lo que ha dicho, y no sé, si Ras dice que hay algo que es erróneo, supongo que también algo de lo que yo he dicho será erróneo, pero estoy seguro de que, no sé, supongo que hay maneras de caracterizar el sistema, de tal modo que podamos decir que quizá no sea auténticamente la provincia de la jurisprudencia, pero esta no es nuestra visión. Nuestra visión es que la metafísica tiene cierta prioridad frente a ciertos tipos de proyectos jurisprudenciales que otras características del derecho no tienen, aunque son muy significativas. Tremendamente significativas, no solo desde el prisma filosófico y no filosófico. Simplemente para terminar, decirles que yo creo que, no sé si me he explicado bien, como ejemplo de un rasgo importante, pero no necesario, de los humanos, no sé,
creo que lo pongo en alguna nota al pie, ¿no? No entenderíamos gran cosa sobre los humanos si, claro, no comprendiéramos la importancia de emprender, de entendernos, de oírnos los unos a los otros, de hablar el mismo idioma, de comunicarnos, de modo que estoy un poco sorprendido, ¿no? Me ha dejado un poco fuera de banda por preguntar o por saber quién está del otro lado, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que decías sobre la metafísica. Así que una vez más repetiré esto. Ya lo he dicho en mi ponencia, pero lo repetiré. Ya se caracterice en términos de metafísica del derecho o otra metafísica. No tengo ninguna cosa que decir en cuanto a la importancia de preguntarse por la metafísica de la ley. No hay disputa en este sentido. La disputa entre nosotros, si es que la hay, tiene que ver completamente con qué es lo que tiene que ver con una lectura de lo que alguien o otras personas han dicho. Sobre si lo decimos de un modo más duro o menos duro. La sociología del derecho nos habla de las funciones del derecho en algunas sociedades en concreto. La filosofía jurídica debe centrarse en aquellos pocos rasgos que todos los sistemas jurídicos tienen. Bueno, Ras, quizá deberíamos tomarnos muy en serio sus palabras. Todo está bien pensado, bien colocado, y hay afirmaciones suyas parecidas en otras dimensiones de sus escritos. Julie Dixon, igual, a la hora de comentar a Dworkin, dice ella que él se implica en una jurisprudencia particular, porque la jurisprudencia no es ese centro, ese núcleo de jurisprudencia analítica tal cual ella lo entiende, y como decías tú mismo, no solo está tu nota a pie de página, sino que también tenemos la nota a pie de página en la práctica del principio de coacción, según el cual se puede decir que preguntarse o investigar la coacción simplemente no sería jurisprudencia, y quizá encontraríamos algo parecido en Kenneth, Emma, etcétera, y por tanto es bastante posible que tengas razón y yo no la tenga sobre la sociología de las investigaciones jurisprudenciales. Creo que solo es un desacuerdo sociológico el que tenemos tú y yo sobre cuáles son las normas de la jurisprudencia en tanto que cultura, cuáles son las normas de la jurisprudencia en tanto que práctica académica. Mi visión sería que incluso entendido de una manera, digamos, más bondadosa, menos dura, la cita que yo di y algunas otras afirmaciones que presenté, de algún modo representan una tendencia sociológica de la jurisprudencia, es significativa. Y, como tú decías, si lo decimos de un modo menos o más duro, quizá estoy, bueno, quizás sí repitiendo de un modo menos caritativo, menos bondadoso lo que han dicho otras personas. Quizá es un desacuerdo metodológico, pero bueno, nos volvería a llevar a hablar de Blackburn, etcétera. Y si tienes tu razón y yo no, pues estás en lo cierto al decir que no hay tanta polémica en esta ponencia, en este artículo, y si es el caso, me alegraré muchísimo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre el concepto importancia. Usted ha utilizado el concepto importancia y ha hablado también del concepto de presencia estadística, ¿no? Algo que tiene presencia estadística.
No es lo mismo, este es mi primer comentario, no es lo mismo, por ejemplo, quizás es una verdad estadística o sociológica el hecho de que los abogados ganan más dinero que, pues no sé, un empleado de a pie. Pero bueno, esto no es importante para el concepto o la naturaleza del derecho. Mientras que la coacción a la que usted se refería, la coacción es importante, efectivamente. Me pregunto si hay diferencia entre lo que gana un abogado por una parte y la coacción por otra parte. Supongo que la diferencia radica en el hecho de que el derecho que no suministra coacción, de algún modo tiene algún defecto, ¿no? Es un derecho defectuoso. Si el derecho se vanagloria de ser correcto, debe también prever la coacción. En cualquier caso, es necesariamente posible que el derecho prevea la coacción, igual que es imposible que la moralidad prevea la coacción. Y de este modo, y aunque fuera cierto que, por ejemplo, en el derecho internacional, ¿no?, sin las Naciones Unidas existe el derecho a la autodefensa, ¿no?, la defensa propia. Y esto tiene que ver con la coacción. Debemos mirar muy atrás para encontrar un sistema de normas donde no haya coacción, donde ni siquiera haya legítima defensa, ¿no? Creo que nos estamos acercando más a un sistema moral. En cualquier caso, aunque haya habido o haya en el futuro un sistema de normas que ni siquiera cuente con la legítima defensa, entonces podríamos decir algo así, porque creo que esto efectivamente crearía, es decir, ¿cuánto se requiere? ¿Cuánto se requiere para poder hablar de una conexión necesaria de una característica con el derecho? Y baste decir que es posible que exista coacción y que el sistema jurídico de algún modo también es defectuoso. ¿Le falta algo si no hay coacción? Muchas gracias. No lo ha formulado en 3 preguntas usted, pero yo le responderé como si me hubiera formulado 3 preguntas. La primera cuestión tenía que ver con si estoy yo o no trabajando con distintas ideas de importancia. Y la respuesta es sí, y estoy de acuerdo con usted. Igual que Dixon y Ras han dicho, tenemos que complementar la noción de necesidad y complementarla con la noción de importancia. Yo creo que igualmente tenemos que complementar mi noción de importancia estadística, que es una importancia no evaluadora, con importancia prima, digamos, importancia 2, importancia bis, y en el sentido de que hay varias cosas que son necesariamente importantes y que no son importantes desde el prisma jurisprudencial. En este sentido, le doy la razón. No estoy seguro de si estoy de acuerdo con el ejemplo que usted planteaba. Y creo que, bueno, nos llevaría demasiado lejos si nos adentráramos en este tema en profundidad, pero podemos volver a hablar de Bentham. Podemos sacarle a colación porque se hubiera resistido Bentham a la idea de que los ingresos de un abogado no son importantes a la hora de entender, a la hora de comprender desde el núcleo o desde lo empírico, ¿no?, por no hablar de la esencia filosófica, porque Bentham era el que se refirió a los abogados y a los jueces, y él les hablaba jueces y compañía, ¿no? Se refería a ellos de los jueces y compañía,
Pues bien, en relación con esta visión suya, ¿no? Como la articulaba la idea del poder judicial, la idea misma del poder judicial, quizá incluso la idea del derecho consuetudinario, derecho judicial, todo esto surgió de la conspiración de los jueces y abogados para aumentar el nivel de ingresos de los abogados. Bentham también era de la opinión, y yo diría que esta sugerencia es lo que hizo, es una que hizo en una ocasión, pero yo sé que, bueno, tenía bastante, era muy echado para adelante, ¿no? A veces era un poco cara dura, lo diría yo así, Bentham, a la hora de sugerir que la gente debería tener prohibido dar consejo legal a cambio de dinero. Como manera de crear incentivos para que hubiera un sistema de leyes jurídico que fuera claramente público, democrático y fácilmente accesible, ¿no? Bien, volvamos a las características de los sistemas jurídicos como los conocemos hoy. Quizá merecería la pena volver a citar a Bentham diciendo que seguramente lo general que ha dicho usted es cierto, pero el ejemplo quizá no sería el idóneo, en mi opinión. Otra pregunta, nos preguntaba usted por el derecho sin coacción, si ese derecho es defectuoso como tal, si le falta algo simplemente porque no haya coacción. Y en este sentido también, bueno, nos apartamos un poco de mi tema, pero ahí sí que disiento con usted. Creo que quizá le daría la vuelta yo, y le daría la vuelta diciendo que la coacción quizás sea lo que tenemos cuando o bien el derecho o quizá más precisamente la motivación humana o la buena fe humana es defectuosa, cuando a eso le pasa algo. La coacción es lo que tenemos cuando la buena voluntad humana es defectuosa. Y evidentemente es muy interesante y es muy importante que esta buena fe, moralidad humana tenga tantos defectos. Comúnmente, como así vemos que la mayoría de sistemas jurídicos utilizan la coacción, pero si tuviéramos que descubrir una sociedad con tan buena naturaleza, de tan buena pasta, tan colaboradora, con tanta moralidad, que se plantearan la creación de un sistema jurídico no solo para coordinar su primer orden de normas y crear normas de primer orden, sino para crear las instituciones, para que a partir de ahí se pudieran crear normas secundarias, digámoslo así, sería posible imaginar que esta sociedad utópica pudiera existir sin coacción, con cero coacción, pero no quisiera pensar que sería defectuosa, ni siquiera que el sistema legal sería defectuoso porque no hubieran contemplado la coacción. Pero bueno, esto quizá es harina de otro costal, sería otro debate, pero bueno, en lo que decía al principio no estoy en desacuerdo. Soy alumna de posgrado en el University College de Londres. Yo no pretendo presentarle una objeción, sino es un comentario constructivo, más bien. Quizá apuntar una limitación de su enfoque, y quisiera referirme a algo que dijo usted también sobre su ponencia cuando se refería usted al concepto de derecho como una instantánea, ¿no? Como una foto instantánea aquí y ahora de lo que podría ser, por otra parte, una transformación orgánica continuada de la sociedad, que es lo que es el derecho. Yo me preguntaba, si tenemos distintas fotos instantáneas de este fenómeno, si las tomamos en distintos momentos, en distintos lugares, yo creo que estas instantáneas nos darían imágenes o conceptos del derecho que tienen rasgos no esenciales, pero importantes, que podrían contradecirse los unos con los otros. Y aquí quizá uno se preguntaría, ¿cómo se decide esto? ¿Cómo decidir cuál es el apropiado, cuál es el fruto
fructífero. Y me parece que esta limitación no se aplica a los rasgos esenciales porque son universales en tiempo y en espacio, pero sí se aplica a las características no esenciales e importantes. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario. Una cuestión muy valiosa la que pones sobre la mesa. Al intentar responder, quisiera ir un poco atrás, retroceder por un instante y volver, digamos, a ver cuál ha sido el progreso argumental. Veamos, esta mañana, a primera hora de la mañana, el profesor Bayón se ha referido a una visión que sostienen algunos aquí en la sala, y me incluyo yo también en este grupo, y usted también aludía a ello, a saber, la visión que nos dice que quizás sea adecuado pensar en una forma de trabajo conceptual normativo, según el cual, habiendo identificado descriptivamente qué es el concepto de derecho, entonces es una tarea no adecuada teóricamente hablando, diciendo esto es lo que es, pero esto es lo que tiene de malo o esto es lo que podría ser mejor. Hay gente que simpatiza con esta visión. Murphy, yo mismo, Austin, Bentham y otros, muchos otros. Walden seguro que diría que adentrarse o digamos la capacidad de tener esta instantánea de lo que es nuestro concepto de derecho aquí y ahora no es incoherente con qué pasaría si tuviéramos uno distinto. Bueno, dicho esto, todo esto está muy bien, pero una vez usted o Murphy o Austin o Fowler o Bentham o alguno de estos otros pensadores, si sacamos de ahí la instantánea descriptiva del fotógrafo y se coloca, digamos, el sombrero normativo, entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son, digamos, las modificaciones normativas, las enmiendas normativas del derecho sin tener ninguna sensación o sin tener ninguna prioridad, dado que algunas de las características no esenciales que yo he descrito y que usted decía podrían efectivamente entrar en conflicto las unas con las otras? Yo creo que una virtud del buscar estos rasgos esenciales nos lleva a este dilema, o quizá este dilema no debería plantearse, ¿no? La manera no benévola de entender lo que usted decía, y no quisiera yo malinterpretarla siendo poco generoso, pero bueno, si lo hiciera de modo poco benévolo, diría que una ventaja de pensar en la prioridad del análisis conceptual descriptivo sería decir que es más fácil, es más sencillo. ¿Por qué? Porque evita que surjan estos dilemas. Eso siendo poco generoso, repito. Al ser benévolo, entonces le respondería: sí, bien, si lo que perseguimos es analizar las características no esenciales, quizá en algunos momentos encontremos casos en que estas características no esenciales entren en conflicto y entonces deberíamos decidir cuáles de ellas son mejores o cuál de ellas tiene prioridad. Y no le niego que esto requeriría un trabajo moral y también una tarea jurisprudencial, o también podría requerir un trabajo jurisprudencial, digamos, en una línea más de coherencia, es decir, cuáles de ellas están más en coherencia con las otras dimensiones del concepto derecho que hemos intentado analizar. Bien, después podría seguir existiendo el conflicto, porque podría haber un conflicto entre los complementos o suplementos morales a nuestro concepto derecho y el deseo de mantener una coherencia con el concepto existente
de derecho. Este tipo de conflicto, Dworkin lo aborda en varias ocasiones y es sin duda un conflicto interesante e importante también, pero creo que la cuestión que usted plantea es correcta y la respuesta que yo preferiría es pues que reconocer esto implica que en este momento tenemos que implicarnos y no antes en la instantánea más descriptiva. Ahí debemos implicarnos en un análisis de orden moral. Y es muy polémico, hay autores que lo han dicho, pero para aquellos que piensan de modo muy polémico que el debate Hart-Fuller de 1958 fue un debate sobre qué debería ser el concepto derecho, queda claro, es aparente por lo que escribieron a raíz de aquel debate que ambos se han implicado en un razonamiento de primer orden moral para determinar qué concepto de derecho sería mejor para la sociedad. Thank you. Gracias. Estoy un poco desconcertado con su concepto de la propiedad importante y quería preguntarle si podría profundizar en un punto muy específico. En primer lugar, ¿qué nivel de concentración probabilística es requerido para que una propiedad sea importante de una categoría? Y en segundo lugar, querría saber los métodos probabilísticos o estadísticos, ¿cómo deberían funcionar para permitirnos identificar las propiedades importantes del derecho y para distinguirlas de las que no son importantes? Muy bien. Es una pregunta magnífica. Podría dedicarme horas a darle una respuesta, pero por el bien del público no lo haré. Algo importante e interesante a la hora de pensar de una forma estadística es que este pensamiento estadístico requiere una base, es decir, una base subyacente que es una categoría en la que decimos que algo es estadísticamente importante si eso de lo que hablamos aparece más a menudo de lo que pensaríamos que debería aparecer por azar. Les voy a hablar de otro trabajo. Piensen en el peligro de distintas razas de perro. Por ejemplo, cuando yo o muchos municipios dicen que los pitbulls son terriers americanos técnicamente, pero los pitbulls, dicen, son estadísticamente más peligrosos o estadísticamente peligrosos a secas. Cuando se afirma tal cosa, se está implicando no que la mayoría de los pitbulls son peligrosos, no lo son. Lo que significa esa afirmación es que el saber que un perro es un pitbull lo convierte en una probabilidad mayor de que el perro sea peligroso y no que el perro sea un perro. Y por lo tanto, algo puede ser importante estadísticamente simplemente o incluso si es sustancialmente representa menos de 50, mientras sea un pitbull aumenta las probabilidades de peligrosidad de esa base, para utilizar el término estadístico, es decir, la tasa base de la peligrosidad de los perros es un suplemento estadísticamente aceptable. A ver, para centrarme en lo que estaba diciendo, yo sí que tengo una noción más profundizada sobre la importancia estadística. La idea de la importancia estadística que yo asumo en mi afirmación es la que utilicé en mi ponencia con la palabra predominante. Y por lo menos a los efectos de la investigación jurisprudencial, quiero decir que
aquellas cosas que pues, pueden ser importantes desde un punto de vista jurisprudencial o aquellas que pueden ser predominantes o una mayoría sustancial, es decir, que predominan. Esos son términos un poco vagos. Yo acepto la distinción entre el general y lo específico, la distinción entre lo general, la jurisprudencia general y específica, y acepto que algo que quizá exista en un sistema jurídico real, y solo un sistema jurídico real, no tiene por qué tener importancia jurisprudencial. E incluso bajo mi idea más amplia, digamos, de la importancia estadística en jurisprudencia. Lo que quería decir con todo ello es que si identificamos características que están presentes en una mayoría sustancial de sistemas jurídicos desarrollados, y ahí hay dos cosas importantes. Están sistemas jurídicos desarrollados en vez de otros, y mayoría sustancial en vez de desequilibrio estadístico simplemente. Por lo tanto, si hay cuestiones que están presentes en la mayoría sustancial de los sistemas jurídicos desarrollados que por lo menos pueden constituir un desencadenante para llevar a cabo una investigación jurisprudencial o filosófica, al final de todo ello podemos decir que, bueno, no hay nada ahí, no hay ahí en el lenguaje actual. Y del mismo modo, tal como dicen Scheiner y Leiter, que si empezamos el análisis conceptual con nuestras ideas del sentido común, de lo que es el derecho y lo que es un sistema jurídico, cuando hacemos este análisis serio y luego descubrimos que nos equivocamos en algún punto, pues lo mismo puede pasar aquí. Pero por lo menos al principio, bueno, no sé cuán preciso quiere que sea, pero claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de la noción de lo que es una investigación jurisprudencial seria. Obviamente, puedo justificar mucho más esta importancia estadística que usted mencionaba. Esto es lo que quería decir. Por eso, a lo mejor, deberíamos decir mayoría sustancial de sistemas jurídicos desarrollados. Esto sería un desencadenante para mí para seguir investigando desde un punto de vista filosófico. La cita que ha leído de Raz parece que dice exactamente lo que usted, de lo que usted se queja, ¿no? Es un poco extremo, un poco radical. Me preguntaba si alguien podría dar una respuesta del modo siguiente. Podríamos decir que si una propiedad es contingente, es necesario que sea contingente, es decir, es una verdad necesaria que las sanciones son contingentes. Es decir, esto lo podríamos explicar, a saber, las sanciones son contingentes porque las vemos por todas partes. Bueno, esto es muy importante para los seres humanos, etcétera. Por el modo en que somos, los seres humanos. Bueno, ya ve para dónde voy, ¿no? Y en segundo lugar, sobre el precedente. Quizá Raz diría simplemente, mira, no está haciendo jurisprudencia, lo que está haciendo es derecho, nos está explicando una regla. Está explicando en qué consiste esa regla. La regla consiste en que los tribunales se les permite que distingan el precedente cuando los hechos son los mismos que los otros, pero a unos efectos distintos. Es como está haciendo usted una regla contra la perpetuidad o algo así. Y dice, bueno, pues lo hace muy bien. Y por lo tanto, por eso tiene como un cariz filosófico, ¿no? Vale, bueno, empezaré por el final de su comentario. Esto es realmente un esfuerzo heroico para defender a Raz. Empecemos por el final de su comentario.
Lo que hace Raz cuando habla del precedente, o lo que yo hago, cuando hablo del precedente, o lo que otros hacen a ese respecto, Grampleman, por ejemplo, y muchos otros, que trabajan desde un punto de vista filosófico y trabajan sobre el precedente, pensarán, bueno, pues es el derecho, es la regla contra la perpetuidad, es un análisis jurídico simplemente. Y luego hay una cuestión muy importante e interesante aquí sobre el papel de la generalidad y el papel de la filosofía. Es decir, que si llevamos a cabo una explicación filosófica de una propiedad, una característica que aparece en muchos sistemas jurídicos distintos, es decir, hay una distinción entre la explicación filosófica de ello que aparece en muchos sistemas jurídicos por un lado y en la jurisprudencia por el otro. Entonces, para mí, tendríamos que encontrar una distinción, porque si no, no me lo trago. Pero bueno, entiendo lo que dice. Para volver a su primer comentario, sí, sin duda acepto que hay cuestiones que son necesarias desde un punto de vista de la contingencia. Las características que son necesarias desde un punto de vista de la contingencia son parte de nuestro concepto de derecho, tal como existe a día de hoy, pero reconocemos a su vez que podría ser de otra manera. Es decir, la necesidad contingente, bueno, mucha gente ya ha hablado de ello, ¿no? Y si Raz simplemente reivindica eso, a pesar del lenguaje que utiliza, pues estaría de acuerdo con él. Pero lo que él dice es que todos los sistemas jurídicos necesariamente poseen esas características. Y él creo que hace una reivindicación que va más allá que eso. No sé si realmente es importante aquí, no sé si volvemos al comentario de Jules, pero en lo que yo quiero decir aquí, hay una suposición sociológica aquí. Bueno, estoy de acuerdo con usted en que el análisis filosófico del derecho no puede ser sobre cuestiones que no son necesarias. Pero no termino de entender por qué usted cree que tiene que implicar la idea de la importancia para afirmar tal argumento. ¿No podría simplificar? ¿No podría decir simplemente, mira, la filosofía es sobre esclarecer ideas? No tiene por qué tener que ver con esclarecer ideas importantes o necesarias o ideas estadísticamente importantes. ¿Por qué no podría simplificar su argumento? Bueno, sí podría hacerlo, claro. Pero entonces quizá deberíamos volver al ejemplo de Scott. Pongamos, a lo mejor es sorprendente que nadie en esta conferencia haga una ponencia sobre el uso de la filosofía para esclarecer la regla de Nebraska contra las perpetuidades. Aquellos que nos vemos inspirados por el método filosófico, especialmente aquellos que no tenemos una formación filosófica, pero que nos inspiramos en los métodos filosóficos, estamos totalmente de acuerdo con usted. El aprendizaje de más métodos filosóficos puede ser muy valioso, aunque lo que estamos intentando es entender la regla de Nebraska contra las perpetuidades. Hay cuestiones en los que la jurisprudencia incluye la idea del grado de generalidad. Y utilizo el término importancia porque quiero captar ese nivel de generalidad, de lo que prevalece en muchos derechos, que puede ser distinto de la pregunta ¿dónde es útil el derecho? Yo intento responder a esa pregunta diciendo casi en todas partes puede ser el derecho
útil. Si la jurisprudencia debe describirse sobre dónde es útil el derecho, pues creo que no voy a caer en esa trampa. Perdónenme, pero a veces no veo las manos. Tengo una duda en lo que respecta a la concentración probabilística. Creo que estaría de acuerdo que la creación, así como la evaluación de esa concentración probabilística de una propiedad, tiene que estar relacionada con el universo, con el campo de la investigación. El dominio de la definición de ese campo es libre, ¿no? Puedes definir tu propio campo en términos de limitaciones. La conexión de objetos se puede definir en lo que respecta a propiedades, ¿no? O cualquier objeto que tenga ciertas propiedades que pertenezcan al campo. También la podemos definir de forma conceptual. Cualquier objeto que cumpla X e Y, pues corresponde a este campo. Cuando usted habla de las características que aparecen en muchos sistemas jurídicos, aquí el campo es sistemas jurídicos. Pero mi pregunta es, ¿cómo define usted su campo? ¿Cómo define el campo en lo que respecta a lo que es importante en el derecho? Sí, tiene razón, y no solo tiene razón en sus reivindicaciones analíticas, sino también con respecto al campo que yo utilizo, el dominio. Y una vez más, enlazándolo con la pregunta anterior, creo que en el artículo no queda reflejado, en la ponencia tampoco, pero querría decir que la mayoría de los que estamos aquí hoy entendemos el alcance de la jurisprudencia, de la investigación jurisprudencial, es decir, que incluye cierto grado de generalidad. Así que sí, tiene razón cuando dice que preciso un dominio, un campo. Tiene razón cuando dice que el campo que parece que de forma casual y probablemente de forma demasiado casual estoy utilizando es el campo de los sistemas jurídicos. Quizá menos casualmente confesaré que este es el campo que yo presupongo. Creo que cuando pensamos en las propiedades que son importantes para el análisis jurisprudencial, quizá sería interesante ver que algunas de ellas se sitúan en sistemas no estatales de control social basado en reglas. Y podemos examinar aquí si el Estado o la ley municipal es importante y necesario a los efectos de mi ponencia. Esto seguramente plantearía muchas más problemas y preguntas. A su vez, si esto fuera algo que existiera en la mayoría de los sistemas jurídicos hasta 1900, no muchos a día de hoy, una vez más, para mí esto sería esclarecería mi umbral de importancia. Es una respuesta un poco casual, una vez más, pero no estoy seguro de que la precisión máxima sea necesaria o deseable, pero sí que entiendo su comentario sobre el campo de la importancia y estoy de acuerdo con su sospecha sobre el campo. Es decir, que sí que he presupuesto ese campo que usted cita. Muchas gracias, profesor Schauer. Gracias al público. Ha sido una sesión muy intensa y muy satisfactoria. Gracias.